¿por qué no te llevas con las autoridades de Tacna? Porque creo que se están jugando su guachito, todos. Y las personas allegadas a las autoridades me preguntan, ¿cómo está Rafael Vargas? Yo le digo, no puedo dar esa información, no puedo dar esa información, no, porque las encuestas las hace mi hermano, trabajamos acá semanalmente el tema. Pero queremos saber, ¿por qué? Le digo, no, porque no quieren que entre Rafael. No quieren que entre Rafael. Ah, mira, primera Rafael es noticia. jodido, Rafael es jodido. Ah, bueno, ¿Te llevas o no te llevas con las autoridades? no me llevo con ninguna de las autoridades, ni mal ni bien, ¿Ya? ¿no es cierto? Porque ese es un tema que tiene mucho que ver con la amistad, con la cercanía personal, y con el gobernador regional no me une ningún vínculo de amistad, alguna enemistad tal vez con su hermano, ¿no es cierto? Guillermo Ya. Jiménez, que fue director de vivienda en la gestión de Chocano, Ah, lo recuerdo, sí. por temas propios de la gestión. Ujú. Y con Lucho Torres nos une simplemente el haber sido exalumnos del Colegio Cristo Rey, ¿no es cierto? Ujú. Tengo serias discrepancias con su forma de actuar, pero no es que seamos pues afines y que andemos de francachela ni afines, pero tampoco de enemigos de enemigos. ni tampoco de enemigos, o sea, no, yo no tengo enemigos, por lo Pero menos ellos no. hacen su cálculo, como que no les conviene que llegues. Ah, seguramente deben tener algún temor de que yo llegue, porque saben que definitivamente yo no subordino los temas de amistad, de aprecio o lo que fuere a los temas de la fiscalización y la integridad que le corresponde a una autoridad. Y hay de ellos, si es que tienen algo que ocultar, porque si llego al Congreso con las facultades y el poder que tiene un congresista para fiscalizar, van a tener que hilar fino. Ahí no los va a salvar nadie si es que tuvieran algo que ocultar o son conscientes de haber cometido alguna infracción con connotación penal o civil, porque no solamente es perseguir lo penal, también la reparación al Estado. Ahora, ¿tú crees que este Congreso puede ser mejor? Va a depender mucho de quienes lo conformen. No puedo yo dar una opinión general de todos los candidatos, pues son buenos cientos de candidatos los que se están presentando, y no conozco a todos, evidentemente. Yo De espero... lo que propone PPK cuando ustedes se han reunido en Lima, ¿qué calidad de candidatos se están llevando? Ahí hay un grupo de candidatos muy sólido, con formación bastante evidente en diversos temas. O sea, en las discusiones, en las conversaciones, uno se da cuenta de qué virtudes tienen los candidatos, y también uno puede apreciar otros que le generan alguna duda, ¿no? Deben tener algún tipo de capacidades distintas también. O sea, no es que uno como referente pueda hacer un juicio absoluto sobre los demás, pero a mí me da la impresión de que se ha evaluado bastante bien a los candidatos. Por allí se puede haber pasado alguno que tiene más arrastre político que capacidad, por cierto, pero no son los más, ¿no es cierto? He tenido oportunidad de conversar con varios de ellos de temas distintos, temas controvertidos con respecto al propio plan de gobierno, por supuesto, y se nota que hay conocimiento, hay profundidad y hay convicciones además, ¿no? Y la convicción que está más acendrada es el tema de la convicción de enfrentar la corrupción como requisito ineludible, indispensable para que todo lo demás que se plantea en el plan de gobierno sea posible. Tenemos clarísimo que si no vencemos la corrupción, todo lo que se haga además no va a servir absolutamente para nada. Eso de vencer la corrupción es prácticamente imposible. O sea, en todo el mundo existe corrupción. Mira lo que está pasando en Brasil. Sí, sí. Mira lo que ha pasado en Argentina, señala Venezuela, bueno, está hasta Estados Unidos. O sea, en todos lados hay corrupción. Bueno, en Estados Unidos no la ponen como corrupción, pero está legislado el tema del lobby y el cabildeo, que es casi lo mismo. O sea, arreglar con parlamentarios, aportar a campañas políticas, hasta Google le pone plata a los republicanos y le pone plata a los demócratas para que no haya cambios en legislaciones, por ejemplo, de Internet, pues, ¿no? Y ahí están amarrados. O sea, en todos lados hay. ¿Cómo la idea sería disminuir o bajar la cantidad de corrupción que hay en diversos estamentos del Estado? Sí, hay que enfrentar la corrupción para que el grado de penetración de esta en el Estado, ¿no es cierto?, no llegue a revertir o a complicar la atención de los principales problemas que tiene que resolver el país. A eso hay que apuntar. Yo soy plenamente consciente de que eliminar la corrupción es como pretender eliminar el mal, ¿no es cierto?, en la percepción que tenemos del bien y el mal, seamos cristianos o no. Evidentemente Dios no tendría sentido de existir si es que el mal
también no existiese, o si es que la ausencia del bien justificase la existencia del mal, porque hay toda una discusión filosófica además. Pero hay que enfrentarla para evitar que llegue a los extremos que ha llegado en el país. O sea, no puede ser que gobiernos regionales hayan dispendiado recursos en la cantidad que se han dispendiado por tema de corrupción. O sea, ya basta que nos sigan robando, ¿no? Lo que nos roban a todos, no es que le estén robando a un contratista ni nada por el estilo. Hoy día han aprobado la ley que sanciona también a los privados que incurren o colaboran o que se coluden con los funcionarios para temas de corrupción, y eso es un avance. O sea, hay que ir cortándole las uñas a la gente que obra mal, a la gente perversa, a la que nos roba y nos pela los dientes después en las ceremonias públicas. Hay que terminar con esa pésima costumbre, en esta campaña está pasando, ¿no es cierto?, de campañas que se manejan con la plata de nosotros. O sea, eso es escandaloso, Fernando, y todos lo sabemos. Todos lo sabemos. De todos los candidatos, de repente la candidatura de PPK es la que no tiene tacha. Bueno, le deben haber presentado sus tachas, pero la que tiene menos escándalos, porque la de a ver, García tiene cuestionamientos por el tema de la alianza con el PPC, ¿no es cierto? Claro. Que ahí el PPC no cumplió los estatutos internos y los han dejado correr. A Acuña se lo bajaron, no salió por el tema del plagio, salió por el tema de dádivas. A Guzmán por el tema de la democracia interna, sus estatutos, no haberlos cumplidos de manera adecuada. Pero en el caso de Keiko Fujimori, ustedes como partido no sienten que hay un favoritismo de los órganos electorales. Yo ayer leía la resolución que decía de que Keiko Fujimori no había incumplido la norma y que no había dado dádivas porque simplemente la plata no era de ella, era de un militante que le había dado la plata. Entonces, bajo esa óptica yo decía, bueno, mañana yo regalo un carro que un militante donó y yo le doy la llave a Juan Perico Los Palotes y yo no soy responsable porque el que dio el carro no es ni el partido, nada, es un militante que vino y dio el auto, ¿no? Bajo esa perspectiva, o regalo frigideres mañana, pues, me pongo a regalar, no, ahí, él tiene la factura, él me dijo, tú regálalo, o sea, ¿cuál es la forma como mide el Jurado Nacional de Elecciones? ¿No siente que ustedes no sienten como peruanos por el cambio que hay cierto favoritismo hacia algunos candidatos? Lo que nosotros percibimos es que la oportunidad en que se están analizando o presentando estas tachas se está poniendo en serio riesgo el proceso electoral en sí, ¿no es cierto? Porque mañana o la próxima semana pueden ingresar otro pedido de exclusión, porque eso es lo que están haciendo, no son tachas, son pedidos de exclusión, y el tema no se va a resolver nunca. O sea, hasta el día anterior a las elecciones se puede ingresar un pedido de exclusión y de acuerdo a la ley el jurado puede retirar candidatos hasta el día o 10 días antes, si no me falla la memoria, no sé si 1 o 10 días antes de la fecha, 10 días antes de la fecha. Entonces no vamos a saber realmente quiénes están o no seguros de continuar participando en la contienda electoral. Ahora, hay que buscar equidad, eso es cierto. No se puede tratar a unos con una vara y medir a otros con otra. O sea, ahí creo que nadie tiene la menor duda y se sospecha, ¿no es cierto? O por lo menos hay indicios razonables de que con alguna habilidad Fuerza Popular, el fujimorismo, habría logrado evadir, ¿no es cierto?, que se determine sin ninguna duda que han infringido la norma. No dicen que algo de ahí, de que no llegó a tocar el dinero. La Virgencita la ayudó que no tocó el dinero, dice Klimper. Y esos son argumentos. Y a Guaroc lo sacan de candidato de Junín, pero no de la vicepresidencia. Sí, tenía las dos candidaturas. Lógico. Ahí, por ejemplo, hay cosas que nos hacen pensar que hay alguna intención, ¿no es cierto?, de proteger. Ahora, seguramente los del Jurado Nacional de Elecciones están pensando también que retirar a Keiko de la contienda a estas alturas sí puede generar un gravísimo problema en el proceso electoral en sí. Y ya en el Comercio, Claudia Cisneros, si no me equivoco, ha escrito un artículo que tiene algún sustento, ¿no es cierto?, que se podría estar generando las condiciones para suspender el proceso electoral y que Humala se quede un buen tiempo más en el poder, ¿no? Pero al final la culpa no es de Humala. La culpa es del sistema electoral, que el Congreso tuvo la pelota para poder en su momento marcar las pautas del mismo y no lo hizo, no hizo las reformas necesarias,
sacó un par a destiempo como este de las dádivas y terminó afectando todo el proceso electoral. Sí, y bueno, Porque Humala hasta las observó y ellos la publicaron. pero no te olvides que fue Humala el que promulga la ley, pudiendo haberla devuelto para no contaminar el proceso. Y no te olvides que Humala, al retirar la candidatura de Urresti, él, siendo presidente de la República, firma como autoridad partidaria de su partido, ¿no es cierto?, descalificando al Jurado Nacional de Elecciones, o sea, restándole seriedad al proceso electoral. O sea, él lo convoca, él debe garantizar que el proceso sea transparente, ¿no?, y descalifica al ente que lleva adelante el proceso electoral, ¿no es cierto? Y hay actos previos de una data medianamente antigua que a alguien con algún grado de suspicacia le pueden marcar el derrotero de que se está trabajando, ¿no es cierto?, una justificación, construyendo una justificación para suspender el proceso electoral, que sería gravísimo. Dios quiera que estemos equivocados, ¿no? Porque en el plano local, ¿cuáles ven las perspectivas de un trabajo parlamentario? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, básicamente en el plano local lo que hay que hacer es establecer claramente que los congresistas perteneciendo a un partido político deben sujetarse a los planes de gobierno de ese partido político. O sea, el congresista no puede llegar con un plan de gobierno, adhiriendo un plan de gobierno y luego patear el tablero y decir, no, yo me voy para el otro lado, salvo que haya temas de conciencia, que Pedro Pablo Kuczynski lo ha dicho claramente, que en los temas de conciencia el partido no tiene injerencia absolutista alguna, ¿no es cierto? Hay temas de conciencia en los que cada congresista podrá a tratar los temas en el Congreso de acuerdo a su Pero, por convicción. ejemplo, el plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué visión tiene sobre el tema de Zona Franca? El plan de gobierno es clarísimo, el tema de Zona Franca de Tacna. A pesar de la oposición de Pedro Pablo Kuczynski cuando fue ministro de Economía al tema de las exoneraciones, ¿no es cierto?, en su gestión como ministro de Economía se logró la exoneración del impuesto a la renta para la Zona Franca de Tacna, lo cual advierte que es una persona que entiende argumentos, y eso me ha tocado vivirlo directamente, porque yo fui miembro de la comisión de alto nivel que discutió esos temas allí con el Ministerio de Economía. Se va a trabajar la Ley Nacional de Zonas Francas o Zonas Económicas Especiales, se va a aprobar en el Congreso una propuesta de ley, si es que logramos convencer a todos los congresistas, por cierto, y también aprobar la política nacional de zonas francas. Son dos herramientas que no tenemos ninguna de las dos, y es por eso que nos ven como contrabandistas, como riesgo, como amenaza a la estabilidad tributaria, a la industria nacional, etcétera, etcétera. No, tenemos que tener una política, y los ETICOS y las zonas económicas especiales tendrán que unificar sus criterios, y ya mediante reglamentos específicos, dependiendo de la realidad de cada zona, se atribuirán a cada una de las zonas francas o zonas económicas especiales lo que corresponda para desarrollar herramientas de desarrollo, como ocurre en otros países. Resolver el tema hídrico es fundamental, ya se ha hablado mucho de lo que piensa el partido, y dentro de ello está el tema del canon hídrico, ¿no? Que llamo a recuerdo que fue una propuesta que con el consejero Román Carrillo y yo desarrollamos para que se elevara como iniciativa legislativa al Congreso. La devolvieron porque Chocano no la firmó. Hoy en día es parte de las propuestas de Peruanos por el Cambio, indicador de que los tacneños, en este caso quien te habla, José Luis Málaga y Ángela Cueta, hemos insistido para que esto se incorpore en la forma de... ¿Y ese canon hídrico quién lo pagaría? Quienes extraigan el recurso hídrico de las cuencas de las que estos provengan, sea que estén a gran profundidad, como la que utiliza Sauder, por ejemplo, tendría que pasar a pagar un canon hídrico. Sauder y Minsur, por ejemplo, en todo caso tendrían que pagar canon hídrico, con la diferencia de la cantidad de agua que utilizan. Pero ¿y qué pasa con el tema de consumo humano y cómo iría eso a perjudicar al agricultor que no tiene recursos? No, precisamente el objeto del canon hídrico está orientado a financiar todas aquellas medidas de forestación, de cosecha de agua, todo aquello que para tener más recurso hídrico disponible, en principio, y pagarán de acuerdo a lo que la ley determine y los estudios técnicos determinen, aquellos que deban pagar, que obtengan utilidad suficiente como para asumir ese costo. O sea, los que consumimos agua por necesidad, evidentemente no le sacamos ninguna ventaja económica al agua que consumimos y no tendríamos por qué pagar canon, ¿no es cierto? Pero aquellos que lucran con el agua, usan el agua para tener utilidad en un proceso productivo, industrial, minero, lo que fuera, sí tienen que pagar un canon hídrico. Los agricultores, por cierto, están en una parte de la cadena alimenticia como proveedores del sustento del ser humano, y no deberían estar sujetos a un canon hídrico en la misma magnitud que la minería, por ejemplo. Sobre el tema de lo que es
la gran polémica que se generó en Tacna, impulsada por el gobernador regional, de la eliminación de esta restricción de los 50 kilómetros de inversión en la frontera, ¿cómo la analiza Peruanos por el Cambio? El tema, constitucionalmente hablando, está suficientemente claro y no tiene que modificarse. Para Ya. empezar, la Constitución prohíbe, en el primer párrafo del artículo 71, y en el segundo establece las condiciones de excepción, ¿no es cierto? Cuándo es que se exime a esta prohibición. Y dentro de ello, lo que hay que analizar son casos puntuales, ¿no? Casos que realmente reúnan los requisitos de ser de interés nacional, ¿no? Y evidentemente esta prohibición tiene un correlato con la protección del Estado en temas energéticos, en temas de defensa nacional. No podemos permitir porque se instale acá una fábrica de municiones o de armamento de capitales extranjeros, y menos son chilenos, ¿no es cierto? Entonces hay que analizar caso por caso porque la Constitución ya prevé los mecanismos. No vamos a permitir, por ejemplo, que se vengan a instalar acá con capitales chilenos industrias o establecimientos comerciales que cercenen el derecho natural que tienen los comerciantes de Tacna a mantener un estatus de protección. Y ya se hizo, no te olvides, en la zona franca de Tacna se prohibieron los lácteos y los vinos para proteger la industria local. Bajo ese mismo contexto se tendrá que prohibir, ¿no es cierto?, en la medida que... vinos, harinas y demás. Derivados de embutidos y todo lo demás. Claro, entonces, eso se hizo para cuidar a la industria local. Pero la industria local no mejoró. No mejoró, pero así, con ese mismo criterio, debemos proteger a los comerciantes. O sea, no vamos a permitir, o sea, todos queremos que hayan centros comerciales mejores, con aire acondicionado, ojalá sin las colas que hay, porque o sea, yo prefiero ir a comprar al mercadillo que ir a soplarme una cola en Plaza Vea. Yo voy a la Genovesa. Bueno, ¿no es cierto? Bueno, a la genovesa voy a comprar las cosas que no hay en el mercadillo también. Pero en alguna medida tenemos que ser racionales, hay que utilizar el sentido común, no se puede abrir las cosas plenamente ni cerrarlas absolutamente. Entonces, para ello la Constitución tiene mecanismos y hay que dejarlos así, hasta hoy que esté prohibido, y en casos excepcionales en que se justifique y el beneficio para Tacna sea sustancial y el perjuicio para algunos sea mínimo o se les pueda compensar de alguna manera. Al igual que ocurrió con La Haya, el beneficio era para el Perú y a nosotros nos dejaron sin agüita, en el mar, por cierto. Pero se pensó a nivel país. Entonces hay que usar el sentido común para tomar este tipo de decisiones. Ahora, pero está a punto de aprobarse en el Congreso una norma que casi creo yo le quita la extraterritorialidad A la zona franca. a la zona franca, porque o sea, mira, pongamos el caso, Lambramani o estos centros comerciales de Ripley, Saga, Falabella, que ya tienen terrenos comprados, pero a nombres de terceros y que quieren ingresar ya como titulares para instalar sus centros comerciales, sea en Pocoyay o sea acá por la planta de revisiones técnicas, no lo pueden hacer porque tienen capitales extranjeros. Ellos, yo estoy seguro que no han podido, han estado tratando de hacer los lobbies suficientes para que se cambie el artículo de la Constitución, porque antes han rebotado en el Palacio de Gobierno y Humala no les ha firmado, o los Economía y Finanzas o otros, no les han firmado la excepción para sacar un decreto supremo que les permita hacer esa inversión, ¿no? Entonces, ellos no han podido hacer eso. ¿Qué va a pasar ahora cuando, seguramente en unos días, porque está convocando Natalie Condoria Lima para que vayan a ver cómo aprueban esa norma, venga de que también dentro de la zona franca no pueden haber inversiones extranjeras, salvo que haya, lo que dice en el artículo 71, que haya un decreto supremo. Si estos grandes consorcios no lo pueden hacer, imagínate, por ejemplo, lo que es esa plantita no quiero desmerecerlos por si acaso, pero comparado con la inversión de la Mamani y Ripley, esa plantita de Minimantas que hay al ingreso de la zona franca, nunca hubiese podido instalarse. No hubiese podido hacerlo. Si viene otro que quiere instalar una planta de procesamiento de páprica, no sé, de ají, de papas, de lo que sea, va a tener que irse a Lima a solicitarle al presidente de la República un decreto supremo. Nunca lo va a conseguir, pues. Claro que sí. La Sofra le está colocando, ¿no es cierto?, la soga al cuello, y solamente podrían entrar capitales nacionales. Sí, y eso pasa cuando no se hacen las cosas con un sentido integral, no se hace un análisis adecuado, ¿no es cierto? Cuando tú pretendes atender la demanda de un pequeño grupo o de un gran grupo, como quieras verlo, porque así te resulta conveniente políticamente hablando o no, pierdes la perspectiva general.
La zona franca de Tacna es una zona que goza del principio de extraterritorialidad, pero solamente aduanera y tributaria. ¿Ok? No se exime de las normas constitucionales que establecen este tipo de prohibiciones, pero la primacía de los hechos ha generado que allí se instalen empresas, ¿no es cierto?, de capitales extranjeros. Sony, Panasonic, LG, Diageo y demás son empresas de capital extranjero que se han domiciliado en el país, ¿no es cierto?, porque han constituido sucursales en el Perú con RUC nacional, etcétera, cosa que puede hacer cualquier extranjero también, ¿no es cierto?, y han empezado a funcionar en la zona franca de Tacna. ¿Ok? Entonces, si la constreñimos únicamente a empresas de capital nacional, estamos fritos. ¿No? Hay que pensar un poquito. Hay yo te digo, o sea, sacas la norma y mañana viene, no sé, cualquier grupo, ya no pongamos norteamericanos, hindú, chino, o la región que a cada rato quiere irse a la China. Sí. Y te dice, ven, mandaron unos funcionarios de China como 2 meses. Y le dices, vente acá. Sigue en la China. ¿Ah? Sí, está perdida. Pero la traen acá, o viene la empresa, viene a decir, ¿puedo instalarme? No puedes, porque hay una normatividad que tienes que conseguir un decreto supremo del presidente de la República para instalarte acá. Sí. Y ojo. O sea, tú mismo te estás... Y esa norma es promovida desde acá, desde Tacna, Así es. tomada por la congresista Natalie Condori, y está cerrando la puerta a inversiones extranjeras dentro de la zona franca. Ya, te acepto que fuera de la zona franca no lo hagas, pero en una zona de competitividad como es la zona franca, donde puedes sacar productos de acá a otros lugares del mundo, nada, o sea, si vienen vendiendo fabricantes celulares. Yo me ponía el caso, ahora viene la televisión digital, que los están decos. buscando los decodificadores para que los teléfonos, para que los televisores sigan funcionando. Y queremos impulsar la energía fotovoltaica en la región. Y tendría que instalarse una planta de paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, en la zona franca de Tacna, y eso no lo va a hacer una empresa nacional, ¿no es cierto?, y no va a poder. Y eso no se han puesto a verlo. No, están simplemente por eliminar algunas trabas que son importantes también, no las vamos a desmerecer, pero la falta de análisis integral nos lleva a cometer este tipo de errores. Y los ha llevado el miedo, porque lo que me han dicho es de que esta es la zona franca, ¿no? Viene la Panamericana y al frente hay otro terreno de zona franca. Y les han dicho, no, allá van a poner un centro comercial. Y se lo quieren dar a los chilenos para que pongan un centro comercial. Les han metido cuco, entonces, entonces saquemos metamos ese artículo, fregamos a los que quieren poner el centro comercial, pero no se dan cuenta que están fregando todo el sistema de zona franca. Claro, están cerrando, o sea, no te si puedes... Atento no tendría sucursales del país, nunca hubiese mirado... Claro. Sotrotán. No, nunca lo hubiese mirado. Y entonces no podemos encerrarnos a tal extremo que impidamos que entren, o sea, que penetren nuestra economía, pero también impidamos que nuestra posibilidad de crecimiento hacia afuera sea completamente nula. ¿No es cierto? Eso no puede ocurrir. Hay que establecer mecanismos de control adecuados y tratar caso por caso. Yo estoy muy de acuerdo en proteger a los comerciantes de Tacna, por ejemplo, de la zona comercial. No permitir que ninguna inversión ponga en riesgo el derecho que tienen ellos a subsistencia mediante el mecanismo de comercio que utilicen. Hay que ayudarlos a mejorar, pero no decirle, pues, oye, ¿qué haces encajonado en 2x2? Ofenderlo de esa manera no es ayudarlos a evolucionar. Porque tienes un callejón, ¿no? Claro, que tienes un callejón. Esa no es forma, pues, de tratar las cosas. Hay que ir a hablar con ellos y decirle, oye, sería bueno que vayan pensando en modificar sus esquemas. 28 de julio... la feria 28 de julio, luego de que se incendiara, una contingencia imprevista, ha mejorado sustancialmente sus instalaciones, ¿no es cierto?, y resulta más atractivo o que lo que era poner antes. en valor el caso de asociatividad de Solari. Claro que sí, esa es una experiencia interesantísima. Hasta pista de patinaje tienen. Claro, ¿no? Y ofrecen un servicio diferenciado y al que no quiere tomarse el trabajo de trasladarse hasta la zona alta o hacia Polvo Rosado, va allí y encuentra... Con cochera subterránea y todo lo demás. Y si vas a viajar, te vas al duty free del aeropuerto, que ya tiene precios competitivos, ¿ah? No, sí, yo tiene compré ahí, claro, compré, sí. y yo jamás se me hubiera ocurrido que allí hubiesen, en algunos casos, mejores precios que en otras zonas. No, hay mejores precios y ofertas. ¿No? Entonces, eso hay que analizarlo de manera adecuada, reunirse con los comerciantes y ayudarlos a alcanzar niveles y estándares de calidad como los que pretenden implantar estos grandes centros comerciales. O sea, ¿por qué vamos a despreciar la capacidad y la potencialidad que tienen nuestros comerciantes? Hay que ayudarlos, y para que lleguen a ese extremo hay que cuidarlos en tanto puedan ellos mejorar sus oportunidades o las condiciones competitivas que les corresponden. Por un tiempo, por cierto, no va a ser toda la vida, nos van a mantener también con ese sistema. La necesidad del mercado los va a llevar a ellos. Claro, o sea, no es que los tengas que presionar, les tienes que explicar, capacitarlos y decirles, mire, esto es lo que se viene.
ustedes tienen la advertencia hecha, ahí está lo que va a suceder, porque el mundo se va moviendo así, pues. Es inevitable, o sea, es inevitable. Hay que proteger hasta cierto punto, pero hay que ayudar en ese tiempo a que sean más competitivos y puedan enfrentar por sí mismos la competencia de los grandes capitales, porque no vamos a cerrar el país a las grandes inversiones tampoco. ¿Sofra, a la cual tú representabas, sigue funcionando, sigue existiendo? Existe todavía Sofra, tiene un representante del directorio, está Gabino Reinaga allí. ¿Más pequeño? Más pequeña, ¿Sí? estamos, creo yo, un poco aletargados en la asociación, deberían incorporarse ya los industriales que se han instalado en la zona franca, la fábrica de geomembrana, la propia ladrillera Martorell, Yura, y 2 o 3, hay una industria de agua, abocada al agua, y otra de envasado y procesado de aceitunas, que deberían ya ir conglomerándose alrededor de Azofra y no solamente en la Cámara de Comercio, para analizar este tipo de cosas, como se hizo cuando se modificó la ley en el gobierno de Toledo. Fue una comisión integrada por todos, una serie de representantes que teníamos que ver con el quehacer de la zona franca de Tacna, y logramos avanzar mucho en tema de exoneraciones. Ahora falta implementar la zona franca, darle un contexto normativo nacional, propiciar inversiones para dejar de ser pues la chinganita artesanal que somos. Seguimos descargando los contenedores a pulso, ¿no? Una pregunta final sobre la visión que tienen ustedes, porque tiene mucha experiencia Kuczynski en el plano económico, ha sido ministro de Economía. ¿Qué es lo que harían con la SUNAT con T y la SUNAT con D? A ver, la SUNAT aduanas y la SUNAT tributos internos, el segundo en mayor medida que el primero, se han convertido en entes de recaudación cuasi policial. En algunos casos se justifica, por cierto, por el tema de elusión y evasión tributaria, que son temas ya de connotación penal. Pero en el tema de la aplicación de las políticas y las normas que regulan el pago de los impuestos, tienen un dinamismo que le gana en velocidad al que quiere mantenerse en el rubro formal, ¿no? O sea, te cambian las normas con una velocidad increíble, y si tú fallas, te equivocas sin ninguna mala intención, te meten una acotación que te sepulta y destruye tu ADN. Hace imposible que puedas continuar, ¿no es cierto?, en la brega empresarial, y no te queda otra que irte al lado informal, porque si quieres formar otra empresa estás así con tu cruz inmensa, ¿no es cierto?, negra además, y con una calavera en la punta que te impide continuar en el lado formal. Ese carácter persecutorio y esa capacidad que tiene la SUNAT, que se equivoca, ni siquiera te pide disculpas, tiene que cambiar. La SUNAT tiene que dejar de ser un ente meramente coercitivo y recaudador y convertirse en un ente promotor de la formalización. Por eso es que Pedro Pablo Kuczynski y el partido han propuesto borrón y cuenta nueva para todos aquellos que quieran ingresar al campo formal, sobre todo en el sector de la pequeña, micro y mediana empresa. ¿Por qué la SUNAT te mira, o sea, siempre eres culpable? ¿Por qué no hay la buena fe? ¿Por qué no creen que has cometido un error? ¿Por qué siempre creen que estás haciendo trampa? Porque lo principal, o sea, lo que busca la SUNAT es recaudar. Mi contador, así, ¿no? Claro. Y es la clásica. Es la clásica. Todo el mundo dice mi contador, pero puede haber un error, pues. Lógico. Pero ellos todo eso ven como que, evadiste y hay que castigarte. Me equivoqué, o sea, y te hablo, no te hablo de las grandes empresas que pueden tener contador propio, sino de las medianas y pequeñas empresas que tienen contador externo, y ese contador tiene 4 o 5 empresas o más empresas que y no le da el tiempo para analizar la peculiaridad de cada cosa. Y en el tema de zona franca es peor. Las empresas que están instaladas en la zona franca de Tacna, cuando recién salió la exoneración del impuesto a la renta, ha sido terrible. A mí me ha tocado ir a la Intendencia Legal a conseguir un informe de la Intendencia Legal de la SUNAT, en el que decía que sí, pues la ley del Congreso que exonera el impuesto a la renta a los usuarios de la zona franca vale. Y no te estoy mintiendo ni estoy exagerando. La ley y el Congreso de la República dijo que estábamos exonerados de impuesto a la renta, y la SUNAT no lo aplicaba. Y tuvimos que ir, y yo he ido a la reunión, solito, he ido a la reunión, sentado con 4 o 5 personas a explicarles, señores, esto dice la ley, esto pasa, esto es así, y sería largo explicarles el tema, y finalmente sacaron un informe. Y recién, a partir de allí, valía la ley. O sea, eso no es posible. Hay un afán de recaudación, el Estado necesita recaudar. Nosotros estamos siendo... Sí, pero tú deberías tener un Estado recaudador o ente recaudador más amigable, digámoslo así. Promotor de la formalidad. O sea,
¿Quién quiere ser formal ahora? Pues si la SUNAT, la primera que te equivoca, un joven, sale de la universidad, se anima a poner una empresita, se equivoca, ¡pum!, sepultado. En vez que el Estado le diga, oye, mira, te vamos a acompañar, si cometes un error avísanos, o te notificamos que te has equivocado, puedes repararlo de esta manera, pero no te pongo multa sobre multa, interés sobre interés, y que las deudas se vuelven impagables. Ya, y con la aduana. Con la aduana. La aduana igual te incauta algo, sí, y se queda ahí. O sea, te puedes haber equivocado hasta en un número, y tus carros se quedaron ahí, tus computadoras se quedaron ahí, y el trámite, y el juicio, el proceso, la multa, etcétera. O le dijeron, sí puedes traer, y después decían, no, eso no puedes meter. Allí no funciona la presunción de inocencia. Allí es al revés. Presumen que estás obrando de mala fe. Que por tener DNI de Tacna, eres contrabandista. Tienes en tu gen, ¿no es cierto?, en tu ADN, la voluntad de contrabandear, de sacarle la vuelta a la aduana. Y que me disculpen, tengo amigos, tengo un hermano que trabaja en la aduana. Pero definitivamente ese tipo de percepción tiene que cambiar. La aduana tiene que... Claro, y puede haber gente así, pero meten en el saco a todos. A todo el mundo, ¿no? Entonces hay evidentemente que formar, si no sé si tú has visto algunas series en televisión donde los aduaneros, los agentes de aduana y control migratorio son capacitados en lectura de gestos, aprenden a identificar si la persona es o no realmente un sujeto pues con proclividad a cometer delitos o evadir controles. ¿No es cierto? La sudoración, el nerviosismo, en fin. Claro, o sea, cuando llegas a Nueva York, puedes pasar hasta 3 controles, dependiendo de cómo pasas. O sea, llegas a Nueva York, pasas el primero y te pueden dejar pasar si estás tranquilo. Si estás sudando, miraste acá, pusiste las manos de acá, por favor, pasa el segundo. Y el tercero ya te pasan un escáner. El tercero te ven hasta los huesos. Sí. ¿Ah? O sea, hay diversos temas, pero acá no, acá todos son malos. No, aquí a toditos los mandan. mandan. Todos al escáner, ¿sabes? Que toditos los huesos. Mira, para ser gráfico, acá de frente vas a la mesa de autopsia. Ajá, sí. ¿No? Y de ahí no sales, no te levantas. Y el que se levanta y el que logra salir airoso de una intervención de este tipo, o tiene mucha suerte o mucha influencia. Sí. ¿No es cierto? O un buen equipo de abogados. Porque te van a matarte. Sí, van con la convicción de que tú le has hecho daño al Estado y tienen que hacerte pagar en los 14 anillos del infierno y del purgatorio. Y eso está mal, eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar. Bueno. Tiene que cambiar. Bueno, dime, Rafael, algo más. Sí, y no se trata de ser perverso e ir contra la facultad de la SUNAT, de los organismos de control, sino que hay que hacerlo más preventivo que reactivo en el tema de control y sanción, y que cuando se equivoquen reparen el daño que han ocasionado. Eso también yo creo que es muy importante, porque se equivocan, dice sí pues, pero tiene usted derecho a apelar, ¿no? Y te vas hasta el tribunal fiscal y después en la vía contenciosa administrativa y te pasas años y si te descuidas, y lo que no saben es que cierran una empresa, no, la quiebran, la pueden llevar a la quiebra, pero esa persona va a seguir trabajando, pero ya en el lado informal. Lógico. O sea, va a seguir haciendo lo mismo. Pero ya no va a tributar y se va a sentir mejor. Ay, ya no le pago a la SUNAT, pues. Ya no pago renta. Ahorita estamos con la renta, por ejemplo, ¿no? El fin de mes, la renta. Ya no pago, pues. ¿Para qué? Ya, cuando me ven a agarrar, ¿qué me van a reclamar a mí? Me pueden incautar lo que tengo acá, pero no toda la empresa que puedo tener acá, todo escondido, y nos llevan a eso, ¿no? Claro. Y ya están empezando, no te olvides que ahora han incorporado la responsabilidad penal, ¿no es cierto?, cuando le sacas la vuelta a la SUNAT. Entonces ya el tema se ha vuelto peor. Ya no es te quito, ahora es te encano, te meto adentro, ¿no es cierto? Y eso proviene de una cultura persecutoria más que preventiva y formadora en responsabilidad tributaria, ¿no? Perfecto, Rafael. Te agradezco la presencia aquí en la radio. Seguro vamos a tener oportunidad de seguir conversando aquí. Espero que sí, Fernando, y te pido un minuto para que me permita hacer una invocación a los electores de Tacna. Que no se olviden que este 10 de abril la mano de cada uno de nosotros tiene un gran poder. Y ojalá que el ejercicio de ese poder permita que en esta oportunidad los buenos seamos los que ganemos. ¿Ya están con el tema de personeros? Estamos trabajando con el tema de personeros, evidentemente cada uno de los candidatos hemos asumido la responsabilidad de convocar más o menos 380 personeros cada uno para cubrir es fuerte. El costo de manutención, de alimentación de ese día también es más fuerte aún, y nosotros estamos tratando... ¿Voluntarios? Sí, estamos orientados porque plata no tenemos. Ojalá todos los que convoquemos nos ayuden en ese tema y vayan por convicción a defender el voto del PPK. Que están dando dádivas
Sí, a los personeros. no esperen menú más allá de 19 soles, Ya. por favor. Gracias. Gracias.